Gracias a todas las personas que vinieron, a los que llegaron temprano y se quedaron esperando particularmente. En el día de hoy vamos a estar hablando de Simón Radovisky, una persona por demás interesante, una vida apasionante, bastante conocido en el mundo de la historiografía y en el mundo de la gente que somos ya militantes, así del palo del anarquismo sobre todo, pero que también es como una figura de la historia del socialismo moderno, por así decirlo. Em, Así que bueno, vamos a ir arrancando porque es un tema medianamente largo. Este, mm, la idea de esta conversación que yo preparé para hoy surgió de una participación que tuvimos en el verano desde la biblioteca en unas conversaciones de esas que salen ahora por internet sobre el caso de Simón Radovisky, en el que exploramos su vida, su obra, su apoyo, sus situaciones. Y bueno, quedó como la idea de que podamos tener una instancia de este tipo en una época que no hiciera 50 grados. Así que este es el momento. Así que bueno, acomódense y vamos a ir arrancando. Simón Radovisky es... Para mí está re bueno hablar de Simón porque él nació en una época... Él nace en 1889, que es como una segunda etapa del crecimiento capitalista, digamos. No sé cuándo muere Marcy Bakunin, pero muere en 1840, por ahí. De algún modo, Simón, la gente que nació en 1880, 1870, 1890, van a ser los partícipes de este movimiento revolucionario de 1900, de 1910, de 1920. Incluso Simón, que tiene la suerte que tiene un poco de sobrevivir, va a vivir hasta mediados del 50. Simón nació en el Imperio Ruso, en un lugar que hoy sería Ucrania. Aprendió a leer, recibió educación religiosa, aprendió a trabajar a los 10 años, participó de las luchas de su época, fue perseguido, fue preso, fue herido en Rusia. Vino a dar acá en Argentina en 1907 y por ahí. En 1908 vino, ya había pasado la huelga de inquilinos. Eh, y tuvo la oportunidad, o sí, de haber sido testigo de la masacre del 1 de mayo de 1909, que hoy es una masacre entre un montón que ya pasaron en Argentina, pero que en ese momento era como una cosa impactante, digamos, eh, por la cantidad de gente que mataron, por la impunidad con la que mataron, por la alevosía del hecho. Fue como un suceso bastante importante que derivó en una huelga general y que había quedado como flotando en el aire la idea de que quizás la persona responsable de ese ataque a la clase obrera tenía que morir. Se había pensado, el anarquismo y el movimiento revolucionario habían hecho hincapié en el encargado, en jefe de ese día, que es Ramón Falcón, y habían ideas también de matar al presidente de Argentina. No sé en qué momento se decide que es más fácil matar a Falcón que al presidente. Parece que eh, por una cuestión de riesgo o una cosa así, según los trascendidos de la historia, ¿no? El caso es que decide matar a este tipo, al jefe de la Policía Federal de este momento, con la fortuna de que lo mata, y mata al secretario también, de un bombazo, pero con la mala fortuna de que lo agarran, y termina preso en Ushuaia. Termina preso 18 años y un mes en la cárcel de Ushuaia. Se lo intentan fugar. Se hacen planes para escaparlo. Y se inicia una campaña legal por su liberación, que correspondía a partir de los 20 años de estar en cana. Correspondía que te liberen. Y hicieron ese tipo de apelaciones a la justicia y terminó libre. Fue liberado, terminó en Uruguay y después fue a la Revolución Española. Peleó la Revolución Española en Lopa y terminó en México. O sea, son
casi 60 años de actividad que tiene Simón Radovisky, lo que hace que un montón de episodios de su vida estén rodeados de un montón de otros episodios de la historia del socialismo moderno, de la historia de la lucha de clases, de la historia del anarquismo en la Argentina, de la historia del anarquismo en el mundo. Así que bueno, si alguno tiene una obsesión por la historia, le recomiendo leer la biografía de Simón Radovisky, los libros que hay sobre Simón Radovisky. Acá hay algunos, y hoy por hoy en internet se encuentra. Una cosa interesante que encontré preparando esta conversación tiene que ver con la infancia que tuvo Simón Radovisky, que me parece algo bastante destacable. Yo antes había mencionado que él cuando nace recibe posiblemente educación religiosa, y sucede con el loco que sabe leer, y no es tan común en la época que un niño sepa leer. Empieza a trabajar a los 10 años, y que los chicos trabajen a los 10 años era un poco más común a que los chicos sepan leer. De hecho, leyendo sobre cómo era la conformación económica cuando Simón Radovisky era niño y empieza a trabajar, lo que dicen los libros así rápidamente, Abuelo de Pájaro, sobre el desarrollo económico de Rusia, es que a pesar de tener un desarrollo económico tardío, es un desarrollo concentrado del capitalismo que involucra a gente joven, y Simón es la segunda generación de personas que trabajan en la industria. Es decir, la generación anterior se dedicaba a labores campesinas antes de entrar a la fábrica. Y a algún punto todavía hay gente que esta es una tradición vieja del movimiento obrero. Hay gente que se resiste a la disciplina fabril, que se resiste un poco al trabajo, porque antes de que el trabajo asalariado sea la norma, un montón de años la gente se resistió a trabajar, no solo haciendo huelgas, sino no yendo al trabajo, desobedeciendo, rompiendo el lugar en lo que estaban. Pasó bastante tiempo hasta que los trabajadores se dieron cuenta que no podían escapar de la industria, digamos. Cuenta la historia de Simón Radovisky de que cuando él empezó a trabajar era ayudante de cerrajero, y Simón Radovisky trabajaba 14 horas y dormía abajo de un escritorio de la mesa de trabajo. Dormía ahí, y en ese lugarejo resulta que alrededor de esa mesa habían reuniones secretas en las que, en la historia que a veces está media novelada, Simón estaría abajo de la mesa, ¿no? No sabemos si estaba abajo, si estaba al costado, dónde mierda estaba. El caso es que conoce Simón Radovisky, se aproxima a los 11 años, a los 10 años, a las ideas revolucionarias, particularmente de corrientes socialistas revolucionarias que bueno, en Rusia es todo un tema aparte, digamos, las concepciones socialistas. Es toda una línea vinculada al mundo del anarquismo que es bastante interesante y que tiene que ver con ciertas normativas personales que corresponden a periodos de gran represión, lo que implica gran nivel de clandestinidad y acciones rápidas y de alto impacto, atentados que muy comúnmente terminaban en la muerte de quien los ejecutaba. Este tipo de corrientes son conocidas como socialismo revolucionario, populismo, nihilismo, anarquismo terrorista. No sé, hay distintas denominaciones que se le han dado, y no es tampoco una escuela de pensamiento ni un marco teórico, pero sí una serie de personalidades y de movimientos así obreros y obreros sí, teóricos, digamos. La cosa es que el joven niño Simón se acerca a las ideas revolucionarias, y yo esto no sé, o sea, varios historiadores deslizan de que probablemente al saber leer,
Simón empieza a tener como sí, cargos hacia el interior del movimiento obrero que no era la CGT, digamos, no era una cosa estructurada, legal y burocrática, era una cosa de autodefensa ilegal que se daban los mismos trabajadores y en el que el niño Simón tenía un cargo más o menos de relevancia. Eh, una de las anécdotas que cuenta Simón Radovisky de su experiencia personal y que recogen amigos de él, pero que la recogen de manera de memoria, así que tampoco es como que esto pasó así como lo cuentan sus amigos, digamos. Pero lo que dice Simón es que desde un comienzo siente una pulsión por las corrientes más radicalizadas del izquierdismo ruso, y en uno de estos episodios que él tiene en la fábrica ahí donde el vago laburaba, se da una discusión que está en Argentina y está en el socialismo internacional, que es la discusión sobre el parlamentarismo. Si las corrientes socialistas deberían tener por objetivo transitorio o definitivo el Parlamento, si el Parlamento sirve como un lugar para transformar la realidad o por el contrario, el Parlamento es un lugar que lleva la iniciativa revolucionaria a un punto muerto y sin retorno. Simón Radovisky habla en contra del parlamentario y después renuncia a su carrito que tenía de secretario de no sé qué. Y de ese encontronazo que tiene con los socialistas de su fábrica, Simón Radovisky conoce a un loco del populismo ruso y esa persona lo introduce a ese tipo de núcleo y a ese tipo de prácticas. En un episodio como los que decía antes, su compañero que lo introduce a este tipo de corrientes, le indica que una vez que se produzca el atentado cualquiera determinado, estaba en su dignidad de ser humano del que lo ejecutaba, un hecho que separa a los seres humanos de los animales, que es la posibilidad de quitarse la vida. Y no permitir que la burguesía tome a la persona que realizó el atentado, que en ese momento en Rusia eran varios, que los tome con vida, que los torture. La pena por matar a una persona, obviamente en Rusia era la muerte, pero las penas por ser agitadores sociales eran recontra severas. Perdón, al punto de que corrieron el riesgo de que los manden a Siberia. Riesgo que Simón no corría porque era menor de edad, porque tenía 12, 13 años. El caso es que su amigo, su compañero, la persona que lo introduce, un día hace una y cuando lo van a agarrar se mata. Y este episodio es relatado por Simón Radovisky y por sus compañeros de memoria como un episodio que el loco lo marca acerca de qué debería él hacer en caso de que decida quitarle la vida a un tirano, vamos a decir. Y hay una serie de cosas que están buenas de la vida del joven Simón Radovisky que para mí vienen al caso. La primera, y más importante, no tiene que ver con Simón Radovisky, sino con la época en la que vive Simón Radovisky, que me parece que está buena. Yo mencionaba antes que él había nacido en 1889, que es una época bastante hace unos años largos, pero muy cercana en el tiempo también, por ejemplo, a lo que pasó en Chicago por la reducción de la jornada de trabajo, que fue en 1886. Es decir, fue un par de añitos antes. Y más allá de lo que pasó en Chicago, yo lo que quiero decir es que durante 20 o 30 años la gente peleó por reducir la jornada laboral. O sea, la clase proletaria luchó por no trabajar y una vez que tuvo todas las puertas de salida y de emergencia cerradas en el lugar de la fábrica, luchó por reducir la jornada laboral. Esas luchas por la reducción de la jornada laboral, por el tiempo de ocio, por el tiempo de recreación, fueron luchas recontra sangrientas por parte de la clase proletaria acá y en todos lados donde
el modo de producción industrial desarrolló sus tentáculos, en donde hubo despojo de lugares de la tierra, donde hubo concentración urbana. En todos esos lugares hubo resistencia al trabajo, a la dinámica del trabajo. Y también en Rusia, que como decía antes, tiene un desarrollo capitalismo, que es un toque más tardío, pero de gran concentración, y en esa gran concentración hubo grandes resistencias en el lugar en el que vivía el niño Simón Radovisky. Y Simón Radovisky participa de la lucha por la reducción de la jornada laboral en Rusia. De hecho, en una de los episodios que reconstruyen sus amigos, sus compañeros, lo que cuentan es que en una de las primeras marchas que va Simón Radovisky le dan un tiro en el pecho y estaban pidiendo por las 10 horas de trabajo en ese momento. Simón Radovisky es herido y pasa 6 meses, iba a decir hospitalizado, pero la verdad que la mayoría de los proletarios no iban al hospital. Pasa 6 meses en cama, no sé, como bajo cuidado de sus compañeros. Una vez recuperado, vuelve a caer preso porque lo agarran por repartir volantes, que es una cosa que estaba penada también. Y bueno, en Argentina también estuvo penado repartir volantes. A causa de hacer esa actividad que estaba penada, que era repartir volantes para un grupo socialista, termina otra vez preso Simón Radovisky, esta vez 4 meses. Después vuelve a caer preso porque le sacó a un milico borracho su arma y, no sé, su espada, digamos, y se la llevó al comité de huelga, digamos, y por esa actitud otra vez volvió a caer preso el loco. Simón Radovisky estuvo en los consejos obreros de Rusia, que es una cosa recontra importante para la historia del socialismo moderno, digamos. O sea, en la historia de una clase que luchó por hacer la revolución y por transformar la forma de vida en la que vivían y por transformar los aspectos psicológicos que generaba la sociedad y así generar como distintos cambios. Los sucesos de la Revolución Rusa que hoy es como que están desplazados, porque cuando va a decir Revolución Rusa es la Revolución del 17, y por lo general cuando dice la Revolución del 17 se lo vincula mucho al estalinismo. Pero acá sucede algo muy interesante y que tiene que ver también con la época en la que vive este loco. Y quiero decir una cosita sobre los consejos obreros, que es... yo mencionaba que hace poquito había pasado la huelga de Chicago por la reducción de la jornada laboral. Hace relativamente poco había pasado en la Comuna de París, que es como un suceso fundamental para la clase revolucionaria. Fundamental porque la Comuna de París es uno de los primeros experimentos que se da a la clase proletaria en decir cómo carajo va a ser la revolución, cómo va a ser la repartija, cómo van a ser las actividades administrativas, cómo va a ser el aspecto de la comida, cómo va a ser la unión entre la fábrica, los soldados y la gente de los barrios. Hasta ese momento todo ese tipo de pensamientos habían sido como especulaciones, digamos, basadas en prácticas de levantamientos anteriores, pero la vida bajo el capitalismo y bajo la dinámica capitalista generó modos específicos de lucha, como la huelga, y crecía en ciertos sectores de la clase proletaria la idea de que una gran huelga podría llegar a derivar en una gran insurrección que podía llegar a derivar en la caída del capitalismo. En la Comuna de París se da el modo de organización comuna, que acá está el libro de la Comuna de París, en el que, esto lo voy a decir cortito, podemos decir que hay una dualidad entre comuna gobierno y comuna actividad y clase, es decir, una actividad no institucional, no legalitaria, no pro reforma del capitalismo, y un polo comuna administrativo. Esta misma situación de contradicción y de tensión permanente
se repite cuando se repite el modo consejo, cuando se practica el modo consejo, que el modo consejo, para decirlo corto, es un método que para ciertos teóricos anticapitalistas fue natural para la clase proletaria, es decir, un modo que la clase proletaria se dio a sí misma de organización, de planificación, que de algún modo derivó también en un poder burocratizado. O sea, el fenómeno que pasó en la comuna de algún modo es análogo al fenómeno consejo de la Revolución Rusa, pero no deja de ser importante, trascendental y fundamental para la vida de un ser humano haber tenido la oportunidad de participar en uno de los primeros intentos por, a través de una huelga, destruir el capitalismo. En la Revolución Rusa de 1905 es la primera vez que una huelga general termina en una insurrección generalizada de la clase burguesa. Es decir, es un episodio histórico recontra zarpado, digamos, que como un montón de intentos revolucionarios terminaron para la mierda. Pero de esas derrotas han emergido un montón de conclusiones, de elaboraciones teóricas que nos acompañan hasta el día de hoy, digamos. Está bien, 2024, a una persona que te dice a través de una huelga general va a destruir el capitalismo, no se la crees. O una persona que te dice a través del parlamentarismo vamos a cambiar la sociedad, no se la crees. Pero todos esos elementos componen una tradición en el mejor y más sano de los sentidos por emanciparse de esta sociedad, digamos. Entonces, mirá, en un par de años, Simón Radovisky vive una cantidad de luchas, de procesos interiores, personales, que a veces, un militante revolucionario los tiene en un montón de años concentrados. Simón finalmente escapa después de todo este tipo de actividades ilícitas y después de haber sido perseguido, porque Simón es perseguido por los patrones, digamos, porque tiene un rol, como decía antes, activo, porque tiene una serie de acciones singulares y particulares que lo ponen en un lugar de señalamiento. Y una última acción que quiero mencionar que me parece representativa de su vida y y del modo, vamos a decir, de la tradición militante rusa, anarquista terrorista, populista, nihilista, que es esta concepción. Una acción fuerte de una persona decidida en un momento represivo y de pasividad social puede llegar a movilizar los mecanismos hacia una revolución social o mínimo hacia movimientos de lucha álgidos. Otra concepción que hoy nosotros pondríamos en duda seguramente acerca del rol que puede llegar a tener la individualidad y la voluntad en la sociedad capitalista. Pero por ejemplo, cuenta Simón a través de un testimonio de que la clase no luchaba porque había represión y porque ya habían perdido la revolución y había todo un quilombo bárbaro. Entonces Simón dice, habían represiones y la clase no reaccionaba. Entonces yo lo que hice, como ya estaba hablado durante muchos años, los núcleos clandestinos de militancia revolucionaria adoptaron una medida clave que es, como obviamente no nos podemos reunir para decir vamos a hacerla ahora, va a haber una señal para que todos salgamos. Esa señal, en este caso, era que alguien iba a hacer sonar la alarma de la fábrica. Entonces lo que cuenta el niño Simón Radovisky es que él va a prender la alarma, qué sé yo, y que de eso se desencadena una manifestación y una huelga, que después él ahí es indicado como responsable y es una de las acciones que derivan en que se tome el palo de otro. Cuando Simón se va al carajo de Rusia, acostumbrado a vivir bajo la disciplina del zarismo, que al menos para los historiadores modernos sería más brutal
que las Fuerzas Armadas que hizo el capitalismo, por más que fue de algún modo la base de la policía moderna en cuanto a brutalidad y ataque de las manifestaciones, la cosa es que este chico se va a la mierda y va a dar a este país porque primero, Argentina tenía uno de los salarios más altos de esa época. Estamos hablando de 1908. Argentina tenía unos salarios más altos de la época. Y vivían en Argentina familiares de Radovisky. Que de hecho, no sé si alguno de ustedes vio, hay un documental que hizo Baldo Bayer, que se llama Simón, no sé cuánto, que habla de la familia. Y que familia de Simón Radovisky, a través de un primo que tenía Simón, que acá en Argentina, ellos que venían de tradición judía, era rabino, una cosa de eso, que es el que le da una mano en algunos momentos. Y después tenía en Argentina también un hermano, que el hermano estaba alienado, estaba loco, había quedado loco, según testimonio, construcción histórica, que esto hay que ir a buscar la fuente, enloquecido a través de la represión en la Rusia zarista, digamos. Esto, la fuente, ninguna, lo que dice un historiador o dos, digamos. Cuando Simón llega a Argentina, Argentina es loco, porque de algún modo hay un texto de Barré que a mí me gusta mucho, que se llama, creo que se llama La Dinamita, donde el loco dice, las bombas no estallan en todos los países donde hay anarquistas. Las bombas estallan solamente a donde tienen que estallar. Y eso es curioso porque no hay tantos atentados explosivos en la historia del anarquismo alrededor del mundo. De hecho, hay bastante pocos. Por más que la dinamita fue, en un momento se dijo, la ciencia proletaria, digamos. Cuando Simón llega a la Argentina, en Argentina, acá nosotros hablamos el año pasado, que acá algunos compañeros deben haber estado, hablamos de una huelga grande que hubo acá en Argentina, en la ciudad de Rosario, en Buenos Aires particularmente, por parte de los empleados de comercio pidiendo el descanso dominical. No voy a hacer todo el recorrido del anarquismo en Argentina, pero sí voy a decir dos o tres cosas fundamentales. La primera, que en Argentina se había formado el Estado moderno hace relativamente poco. Que los poderes políticos concentrados del Estado argentino se habían conformado hace relativamente poco. Que la vía férrea, que la centralización de la moneda, que el estado de capital de La Plata, del lugar de Buenos Aires, se había formado hace relativamente poco. Que la anexión de territorios patagónicos en Chaco, donde se masacró a cualquier cantidad de pueblos originarios, se había dado hace relativamente poco. Que como resultado del plan de exterminio que hizo la Argentina, el gobierno de la época, que fue una experimentación liberal con una profunda matriz represiva, civilizatoria, pero asesina, como contracara de ese plan de exterminio, la burguesía argentina apeló a la inmigración, a la venida de inmigrantes. Entonces en Argentina no solamente hubo buenos sueldos, sino que se necesitaba manos de obra. Esa mano de obra vino. Y en algunos casos, en Argentina, esto me parece importante decirlo, en Argentina ya habían luchas sociales, parece una boluda lo que estoy diciendo, pero en Argentina habían luchas sociales antes de que lleguen los inmigrantes. Había luchas revolucionarias antes de que lleguen los inmigrantes, antes de que lleguen las corrientes del socialismo. De hecho, autores de la época, que esto me parece importante, lo que resaltan es que los locos dicen, no solo en la Argentina ya habían luchas sociales, sino que lo que más asustó a la burguesía que había en la Argentina es el hecho de que los inmigrantes, los criollos y los indígenas que habían quedado se hicieron particularmente amigos y generaron
reclamos que obviamente no eran del agrado de los burgueses de la época, digamos. Todos los reclamos por mejoras sociales fueron sistemáticamente reprimidos en la Argentina. Esa es la, palabra más, palabra menos, la historia del capitalismo. Maximizar la jornada, minimizar los reclamos y encerrarnos a todos en el peor lugar posible, con el peor salario, e impedir lo mayor posible la difusión de pensamientos revolucionarios. Lo mismo hizo el Estado en este país de mierda. Cuando llega Simón a la Argentina, en Argentina había el periodo de oro del anarquismo argentino. Para un historiador, diría, se había terminado. Los historiadores han dicho que 1890-1907 es una de las primeras épocas del anarquismo en Argentina. Que algo de razón me parece que tiene. Se habían producido en Argentina una serie de cosas muy interesantes que son, a saber, la más importante, la huelga general. Distintas huelgas generales que intentaron cambiar la matriz de poder en la Argentina. Motorizada por los anarquistas, destruir el poder. Para alguien crítico del anarquismo, dispersar el poder. El caso es que cuando llega a Argentina, ya había en Argentina 1901, primera huelga general en Argentina. 1902, segunda huelga general en Argentina. Declaración de la ley de residencia. ¿Qué quiere decir esto? Expulsión de los extranjeros indeseables. Principalmente gente agitadora que tenían responsabilidad en las prensas revolucionarias de la época. 1903, 1904, épocas de grandes congresos obreros en la Argentina. ¿Qué tienen de importante los congresos obreros? Que no se juntaban a ver qué decían los burócratas. Eran discusiones sobre cómo se iban a liberar de esta sociedad. En esas discusiones, que no cambiaban todos los años, pero todos los años los organismos que se iba dando a la clase proletaria discutían las bases sobre las que ellos analizaban la realidad y la manera para transformarla. ¿Qué quiero decir con esto? Métodos de lucha. Por ejemplo, ¿es útil la huelga parcial? Sí, no. ¿Por qué? ¿Es útil el boicot? Sí, no. ¿Por qué? ¿Es útil la huelga general? Sí, no. ¿Por qué? ¿Útil a qué? Útil a la abolición de la sociedad capitalista. Todos estos, el periodo de oro del anarquismo, que para mí uno de los trabajos más interesantes sobre esto, yo ya lo mencioné, es el libro de Jacob Obed, creo que se llama El anarquismo en la Argentina, o El anarquismo en el movimiento obrero, una cosa así. Habla de 1890-1902. El libro más completo y profundo en relación a las discusiones que había en esta época, que no son pocas y que son recontra interesantes. Un episodio muy lindo, muy bueno, muy sano, se produce en la Argentina un año antes que llegue Simón Radovisky, que es la huelga de inquilinos. Negarse a pagar el alquiler, qué lindo. Y triunfar. Pero no fue una historia tan de color de rosa, porque no le fue tan bien. Menciono la huelga de inquilinos por una serie de cosas. Primero, porque es de los pocos eventos de la clase proletaria en Argentina que no tiene que ver con una medida de fuerza gremial, que no tiene que ver con una cosa corporativista, de egoísmo corporativista. No tiene que ver con trabajar 10 horas, 8, 7, con cargar 50 kilos de maíz. Tiene que ver con una demanda social, que es algo que para mí está bueno y que en Argentina solamente el anarquismo tiene la intención de plantear no solo como una conflictividad abierta entre clases sociales, sino como un problema que para mí está buena la definición, que es la de cuestión social.
¿Qué quiero decir con esto? Que la explotación capitalista no solo tiene que ver con el trabajo asalariado, sino con una serie eh, de mecanismos que la burguesía desarrolló para garantizar la extracción de plusvalor de la clase proletaria. En esas cosas, la huelga de inquilinos es de los mejores, más ricos, más profundos fenómenos que vivió la clase proletaria en Argentina. En 1907, también conocida como la huelga de las escobas, son fenómenos en los que para mí está bueno porque participan mujeres, participan chicos, que es una historia que por lo general siempre la historia del movimiento obrero está muy vinculada a los obreros, ¿viste? Al acta. Sí, hay trabajo. No, lo interesante para mí ahí es que hay comités de huelga. De hecho, hay algo interesante en eso, que es que hay mecanismos de descentralización para la organización y que tienen que ver con los comités. Y el mecanismo comité, el mecanismo comuna, el mecanismo consejo, es el mismo, o es muy parecido, digamos, que son básicamente órganos de decisión y de acción de la clase en relación a los conflictos. En esa huelga, que fue la huelga de inquilinos, uno de los encargados de la represión fue Ramón Falcón, que ya era grande, ya tenía como 40 años en 1907. Supuestamente, según lo que dicen los libros de historia que hablan sobre la vida de Simón Radovísky, a Simón Radovísky no lo conocía nadie en el movimiento anarquista. Había ido algunas veces a una biblioteca de gente judía y de gente rusa, a la que según sus propias declaraciones, cuando termina preso, él deja de ir a sabiendas de la cantidad de pesquisas infiltrados que había en el lugar, y por una cuestión de seguridad que me parece destacable de la vida de Simón Radovísky, que es muy lógica, aunque no siempre se ha producido así, que es no ensuciar el resto de las personas con las que te estás vinculando con una acción que va a generar que los encarcelen, digamos. Simón Radovísky en 1909 asiste a la masacre del 1 de mayo en lo que se le dice Plaza Loría, que es el Congreso de Buenos Aires, en la avenida Culeada, esa que está ahí, Avenida de Mayo, entre Solís y, ¿cómo se llama? Y Virrey Ceballos se produce esta represión. El 1 de mayo de 1909, el anarquismo, el socialismo, el movimiento obrero se puso de acuerdo para realizar la conmemoración en un nuevo aniversario de las personas que fueron asesinadas en Chicago por reclamar la reducción de la jornada. Desde que se hacen los 1 de mayo en Argentina, en 1890, el primer 1 de mayo que se hace, siempre fueron reprimidos. De hecho, no es como hoy que un feriado dominguero el 1 de mayo. Parar un 1 de mayo era sinónimo de tener una actitud revolucionaria ante la vida, ante los capitalistas. Ir a las manifestaciones del 1 de mayo eran un evento que posiblemente terminaran en represión. El 1 de mayo de 1909 no fue la excepción a ese tipo de situaciones, digamos. Sumado a los 10 años de represión que vivía el movimiento anarquista, que son también 10 años de lucha, de reclamo, o sea, toda una historia zarpada que no vamos a tratar hoy. Pero que bueno, decidir hacer el 1 de mayo, sabían los compañeros de que no iba a eso terminar de una buena manera. Todos lo sabían. Los socialistas se juntaron en Plaza Constitución y iban a ir a Plaza Mazzini, que ahora se conoce como Plaza Roma, y
los anarquistas se habían juntado en Plaza Congreso y no salieron a ningún lado porque los cagaron matando. Ramón Falcón está al mando de esa represión y decide que hay una persona ahí que va a ser detenida. Y cuando lo van a agarrar a esa persona, todos se resisten a que lo agarren. Y pasa algo que pasa un montón de veces en episodios de la historia del movimiento obrero. Suena un tiro. Y cuando suena un tiro, reprime la policía. Y mata. Algunos testimonios de época dicen que es de las primeras veces que el movimiento obrero es reprimido a tiros. Y de hecho, un testimonio de un socialista que se llama Enrique Dickmann, que es un loco del año del orto, fundador del socialismo, recontra reformista, pero que se encargó de hacer cosas históricas, lo que él dice es que es la primera vez que él ve en una manifestación gente que salta para aguarecerse de los disparos. Y que cuando les preguntaron por qué hacían eso, los locos cuentan que lo habían aprendido en Italia, en los levantamientos comunales, en los que no se los reprimía a tiros, digamos. Por lo demás, la mayoría de la gente murió como en una hora de Goya, digamos. Y otra cosa muy linda y muy civilizada que tenía la policía argentina, que era reprimir a sablazos, digamos, o sea, morir hincado directamente, ni siquiera por un disparo en el pecho, sino apuñalado. Este episodio, que hoy es como una cosa más, en el momento marcó a la gente. Y como resultado de ese episodio, la gente hizo huelga. Durante una semana la gente hizo huelga. Incluso acá en Rosario hubo huelga. La trama es la que se repite en todos los grandes conflictos del siglo pasado. Matan gente, hay paro, van a bailar a la gente al cementerio, los reprimen de nuevo, vuelta a la huelga, clausura de locales, vuelta a la represión, y así sucesivamente, hasta que pasa alguna de las cosas que se están reclamando. Por lo general, apertura de locales obreros, libertad de reunión, libertad de palabra, libertad a la gente que fue encarcelada y que eran miembros de los comités, que eran miembros de la prensa y tal. ¿Qué queda por reivindicar? La memoria de la gente que fue asesinada. Todas esas cosas obviamente quedaron en el tintero de la memoria colectiva. Varios militantes anarquistas, al hablar de la acción de Simón Radovísky, incluso de historiadores, están de acuerdo en la idea de que tanto Simón Radovísky como Kurt Wilkens supieron interpretar un anhelo popular a través de la acción directa y de la combinación de ácido y dinamita. Realizaron un acto de justicia personificando en el agente de capital al que estaban atacando, pero sabiendo que esa persona a la que estaban atacando cumplía funciones para la sociedad capitalista. Es decir, tanto el atentado de Simón como el de Kurt Wilkens, por más que atacan a una persona, todo el tiempo, bueno, Kurt Wilkens no vivió mucho más, pero Simón se encargó de decirlo el resto de su vida. Era un ataque a la sociedad, vamos a decir, al modo de organizarse de la sociedad, mejor dicho. Esta interpretación de un querer popular, que es matar a un tirano, hizo que Simón Radovísky tenga un gran apoyo después de lo que hizo. No hubo muchos atentados anarquistas en Argentina. Y no hubo muchos atentados exitosos en Argentina. De hecho, antes de que Simón Radovísky le tire una bomba a Ramón Falcón y a su secretario,
los dos atentados que se recuerdan o que se marcan en ese hilo histórico eran atentados frustrados. Uno contra el presidente Quintana y el otro creo que contra el presidente Alcorta, llevados a cabo por dos anarquistas también. Uno, un tipo que fue a tirar y no le salieron los tiros de la pistola, y otro que le fue a tirar una bomba y no explotó. Y los dos terminaron recontra en cana. No loquitos, gente que era de la protesta, que eran militantes conocidos, digamos, y que en un momento les pareció buena idea ir por otro lado, digamos. Pero bueno, el caso de Simón Radovisky es uno que es exitoso en la medida de que el objetivo es aniquilado. Simón Radovisky, como nadie lo conocía y como no tenía papeles, y como cuando Simón lo agarra, cuando lo agarran, el loco intenta dispararse en el pecho después de que le tira la bomba a Falcón. Que a todo esto, imagínense de qué año culiado estamos hablando, que Ramón Falcón venía a caballo. Andaba a caballo el loco en la Recoleta. Esto fue meses después de la represión de mayo. Esto fue en noviembre, el 14 de noviembre de 1909, que es el suceso que va a marcar la vida de Simón Radovisky y va a hacer que Simón Radovisky sea quien es, al menos para el anarquismo en la Argentina. Entonces va Simón a la mañana, busca en la Recoleta a Ramón Falcón y a su secretario, que estaban velando a un jerarca de la policía, no sé quién era. Y cuando sale este vago del entierro del policía, en un cruce de una calle, Simón le tira el explosivo, que no lo mata. De hecho, lo hace mierda, digamos, le revienta la pata porque el coso explota en el piso de la carreta y los locos están ahí sufriendo bastante rato, porque eso es al mediodía y no sé, mueren como a las 8 de la noche. Creo que el secretario muere a las 2 y ponele que Falcón muere a las 8 o 9 de la noche. Se toma el piano Simón Radovisky, a sabiendas de que lo iban a asesinar, intenta dispararse en el pecho. Peritos indican que por la ubicación de cómo estaba disparado su tiro, posiblemente lo haya salvado el hecho de ser zurdo, por cómo entró el disparo de arriba para abajo. Y así, o sea, le salió por el sobaco, me parece, una cosa así. Y quedó malherido, pero no de muerte. O sea, que podía ir preso. Cuando el loco va en cana, se desata todo un misterio para saber quién carajo era Simón Radovisky, porque nadie lo conocía y nadie sabía. De hecho, en la prensa de la época, gente compañera siempre lo menciona con distintos nombres, digamos. Ravinsky, no sé, distintas, hasta que dan con quién carajo es, pasa un montón de tiempo. No solo anarquistas, toda la plana de la burguesía intenta, ¿cómo sería? Sacar en limpio la edad de este loco. Porque si él tiene más de 22 años, la muerte con la muerte se paga. Pero si él no tiene 22 años, no lo pueden matar. Entonces hay todo un lío para intentar saber cuándo carajo nació Simón Radovisky. De hecho, hasta el día de hoy, medio que no se sabe. Abad de Santillán da una información que es 1891. Si ustedes buscan en Google Simón Radovisky, dice 1891. Sus compañeros y amigos, y vamos a decir más, la placa que le pusieron en 1956 cuando muere, dice 1889. Hay toda una gran historieta para ver cuántos años tiene, cuánto no tiene, dónde mierda nació, cuál era su pasado y todo. Simón Radovisky de todos modos dice cosas interesantes, como decir que él viene de la tradición del anarquismo terrorista,
dice que él atacó a Ramón Falcón porque Ramón Falcón asesinó a los trabajadores y que no se arrepiente por eso. Dice que el atentado lo hizo él solo. Dice que, bueno, el tiempo en el que llegó, a dónde trabajó. El loco hizo la bomba en el lugar en el que trabajaba. Trabajaba de mecánico, creo que trabajó de mecánico toda la vida en distintos lugares. Cuenta que el loco hizo el explosivo, lo guardó en el trabajo y después se lo llevó a la pensión donde vivía, que lo dejó abajo de la cama y que se quedó ahí todo el rato, obviamente, porque vivía con gente. Y al otro día, el 14 de noviembre, lleva su artefacto y hizo lo que quería hacer. Como no le pueden dar la pena capital a Simón Radovisky, durante bastantes años intenta hacer un proceso que dura un montón de años, o sea, un montón de años no, como un año, en el que se intenta establecer qué carajo se va a hacer con Simón Radovisky, digamos, quién era. Porque ¿cuál es el gran problema? No hay conspiración anarquista, que es lo que siempre intenta la burguesía que haya. La conspiración terrorista que va a trabajar desde la sombra con financiamiento internacional para destruir el gobierno. No había esa tal conspiración, porque no la había. Entonces, termina en Cana Simón Radovisky, pero no termina en Ushuaia todavía, termina en Buenos Aires. Y en Buenos Aires pasa algo muy lindo, muy hermoso, aunque a él no lo toca, que es una gran fuga que se produce, donde sacan como 12 o 13 anarquistas. Entre eso, a los que intentaron matar al presidente Quintana y a Figueroa Alcorta, a Salvador Plana y a Francisco Solano Regis, que se van al carajo y no vuelven nunca más. Pero da... esta es una cosa de suerte que siempre le pasa a Simón Radovisky, que Simón estaba en otro lado cuando la gente se fuga. Digamos, ese tipo de cosas así como dramáticas están siempre. El caso es que la burguesía acuerda de que lo mejor y lo más sano es que Simón Radovisky no esté en Buenos Aires y que tenga una condena ejemplar. La condena ejemplar es condenarlo por tiempo indeterminado. Que yo no sé si no es la primera vez y quizá la única a la que una persona se la condena por tiempo indeterminado, digamos. Es decir, él nunca tuvo condena en todos los años que tuvo. Nadie le dijo, el año que viene o en 20 años. Y todos los días que vivió esa pena se la hicieron pagar, digamos. ¿Por qué? Porque Ramón Falcón era un prócer de las Fuerzas Armadas de este país culiado. Ramón Falcón, cuando lo mata Radovisky, que Radovisky tenía 20 años, Ramón Falcón ya tenía cerca de 50. Ya había estado en la llamada conquista del desierto, había peleado en Córdoba, había peleado en Mendoza, se había rodeado de un montón de gente buena y respetable de la sociedad argentina, que sus nombres hoy indican las calles más importantes de las ciudades, de las plazas y todo eso. Toda gente de bien, claro. Gente de la burguesía, bueno, en fin. Ramón Falcón es un militar, un mercenario, pero también es un militar que piensa. Y es un militar que de joven también se hace milico. A los 15 años entra el loco de milico. Es de los primeros militares de Domingo Faustino Sarmiento. Y es un militar que tiene un interés por la política. No solo es un asesino, sino que le interesa los métodos de la burguesía para controlar a su gente. Hay varias cartas en distintas investigaciones en la que Ramón Falcón habla de la necesidad de modernizar a las Fuerzas Armadas. Entonces, Ramón Falcón es como el modernizador de la Fuerza Armada Argentina, digamos. Es el presidente de clubes de esgrima, como un montón de cosas burguesas que son una mierda y que a la postre eran desdeñadas por el anarquismo. Pero que para la burguesía era un símbolo, ¿no?
Entonces, cuando Simón Radovisky lo mata a Ramón Falcón, se produce como un gran cisma en la burguesía que provoca un estado de sitio. Y la burguesía hizo un estado de sitio que duró como hasta enero del otro año, en el que obviamente, bueno, todo lo que ya dije del mecanismo represivo que tiene la burguesía se repite otra vez y se va a seguir repitiendo, porque esa es más o menos la historia de las luchas sociales. Eh, y Simón Radovisky pasó 18 años y un mes en la cárcel de Ushuaia, conocida como la cárcel del fin del mundo, un lugar que se hizo no solo para criminales seriales o em, gente de crímenes violentos, sino muy fundamentalmente y particularmente para gente que participaba en las luchas sociales. Radovisky no es el único anarquista que termina en Ushuaia. Un montón de anarquistas terminan en Ushuaia, entre ellos Simón Radovisky, que pasa 10 años recontra en cana y como que no se sabe mucho de él, hasta que en 1918, ponele, o por ahí, se le ocurre a una persona anarquista llamada Apolinario Barrera, que tenía 40 años cuando decide hacer eso, junto con otras personas, de rescatarlo. Durante varios años, el anarquismo, que tenía fuerza, había pensado que lo que había que hacer con un revolucionario preso era sacarlo de la cárcel y no esperar que ningún gobierno le dé el visto bueno y que lo libere. Em, Tarea harto dificultosa en una isla, alejada, como era la cárcel de Ushuaia. Aún así, se la ingenian para sacarlo a Radovisky de la cárcel de Ushuaia. Simón se va y lo terminan agarrando al poco tiempo, digo, en el agua todavía, mientras ellos están fugando, qué sé yo. Están tratando de irse a un país vecino porque Ushuaia limita con Chile. Y en ese interín lo agarran. Simón se tira del barco, queda ahí medio nadando, termina ahí caminando. Lo agarran, lo llevan, pum, y otra vez adentro de Canadá. La persona que lo intentó liberar terminó presa, pero yo no sabía cuánto. Ahí leí que terminó presa 1 año, la metieron presa por intentar liberar a Simón Radovisky. Eh, Esa fue como la gran intento de fuga de Simón. Después hay otros, pero ese me parece que es más eh, reconocido, digamos. Y un poco que después de eso, Simón ya no confía tanto en las fugas, digamos. Porque, por ejemplo, un anarquista expropiador muy conocido, que es de Uruguay, que se llama Miguel Arcángel Rosignia, eh, que participa de una fuga muy importante en el penal de Punta Carretas, en el que ellos escriben en una pared: la solidaridad entre ácratas no es solo palabra escrita y qué sé yo, como una cosa así recontra heroica o histórica, como le quieran decir. Viajan para liberarlo a Simón, y Simón Radovisky en este momento ya piensa que si no nos vamos todos no se va nadie. Y interpretan un poco eso, me parece, la militancia como una negativa de Simón a irse, porque evidentemente no vas a sacar a todas las personas que están presas de Ushuaia, digamos. Y durante las cartas que escribe Simón, a lo largo de las campañas que se hacen por su libertad, él está convencido de que va a morir preso y que no tienen que pedirle la libertad a los gobernantes. Esa idea está fija, digamos. Pero circunstancias de la vida de la lucha, hicieron que una de las últimas campañas por la liberación de Simón Radovisky empalmara con un intento legalista por pedir la absolución de Simón Radovisky. Ese pedido tenía como base el hecho de que Simón Radovisky llevaba más de 20 años en cana, y que si vos llevabas más de 20 años preso, cabía para la justicia burguesa que te libere. Obviamente nadie lo quería liberar a Simón Radovisky. Lo termina haciendo Hipólito Yrigoyen hacia 1930. Cuando Simón sale de estar preso, había pasado la mitad de su vida en cana. O sea, tenía 20 años cuando hizo la movida, 20 años después salió de Canadá. Yrigoyen,
que lo libera, no quiere que Simón Radovisky vaya a Buenos Aires. Entonces lo mandan al Uruguay. En el Uruguay, Uruguay y Argentina, esta es una cosa que alguien, si le gusta la historia del anarquismo, la puede investigar. Argentina y Uruguay son como primo hermano del movimiento anarquista, digamos. Las corrientes que están de un lado están del otro, las discusiones que están de un lado están del otro, los militantes que están de un lado están del otro. Y en momentos represivos, instancias de discusiones colectivas se han realizado incluso en Uruguay. Congresos del Partido Socialista se han hecho en Uruguay. Los anarquistas, que eran una cabeza dura, si vos lees la prensa, nunca quisieron ir a hacer congreso al Uruguay porque lo consideraban una traición a los principios de resistir cualquier intento de la burguesía por disolver el movimiento. Pero sí funcionó en Uruguay la protesta, sí funcionó en Uruguay comité de ayuda a los presos de acá, en fin, una gran cantidad de experiencias se sucedieron en Argentina y Uruguay. Entonces cuando Simón termina ahí, que ya era en 1930, ya no es el periodo del auge de la imprenta, ya no hay carreta a caballo, hay automóviles, hay democracia, hubo Primera Guerra Mundial, hubo revolución en Rusia, hubo burocratización de la revolución en Rusia, hubo derrota de los intentos en Alemania, en Italia, un mundo de cosas de la historia universal que son para leer y para estudiar, que Simón se encuentra cuando sale. Entonces hay algo que leí la otra vez, que dice una persona que lo conoció cuando sale, que dice, Simón no entienden, o sea, no dice esto, pero dice más o menos, no entiende un carajo del mundo en el que vive, pero tiene todas las convicciones de una persona que luchó toda la vida por un ideal, digamos. Y en algún modo estaba intentando que esas concepciones entren en la sociedad en la que estaba viviendo. Cosas de la vida que hizo Simón Radovisky que me gustaría destacar en esta conversación. Una, cuando consiguió un trabajo por primera vez, se dedicó a comprar regalos para las personas que lo estaban ayudando. Y cuando las personas, porque Simón era como una especie de mito, cuando las personas le dijeron que no, que había estado preso y que no sé qué, que no hacía falta, lo que atestiguan es que Simón Radovisky, en todos los años que había estado preso, nunca había podido regalar un carajo. Entonces, como parte de su libertad, era tener la libertad de brindarse de otro modo hacia las personas. Digo, para decir algo que no sea tirarle una bomba a Falcón, o resistir, que fue lo que hizo gran parte de su vida. En Uruguay hace giras de propaganda, pero el fuerte de Simón no es hablar. Él lo dice bastantes veces. Así todo sale en los 30, por los 30, sale y hace una serie de conferencias en Uruguay, hasta que en Uruguay hay un golpe de Estado, como hubo en Argentina en el 30, y por lo que la mayoría de acá se fue y estaban en Uruguay. Se produce también en Uruguay un golpe de Estado. Y termina Simón otra vez preso. Estuvo preso, él se va en el 30 y está preso hasta el 36 más o menos, estuvo preso como 3-4 años. Técnicamente mejor tratado que en Ushuaia, pero bueno, preso siempre. Entonces Simón encana en Uruguay. Una cosa linda que hizo Simón en Uruguay que me gustó. Cuando es el golpe de Estado en Argentina, en 1930, hay deportaciones. Y en esas deportaciones, Simón, en esto que para mí acá hay una ligazón de un método de acción de una persona, que es la misma persona que decide ir a tocar la alarma para ir a la huelga, que decide la acción individual, que es la que decide ir a los barcos con otros compañeros a rescatar a las personas que están presas.
Entonces los locos empiezan a liberar gente que está ahí y que las están llevando deportada. No solo porque las están llevando deportadas, sino porque los países a los que las están deportando, a saber Italia y España, son países en los que hay un gran avance del militarismo y de las concepciones nacionalistas, que es un fenómeno curioso que pasa en gran parte del mundo, la deriva nacionalista y militarista. Pasa en un montón de lugares. Uno de los lugares en los que no pasa, o pasa junto a otro proceso que es una revolución, es en España. Es de los pocos países en el mundo en el que a mediados de los 30 hay un intento por abolir las clases sociales. No hay otros. En todo el mundo está avanzando el nacionalismo, el militarismo y la guerra, como se decía en ese entonces. Simón Radovisky, entonces, buscando esa revolución, termina en la Revolución Española hecho mierda, porque le habían dado un tiro a los 12 años, porque tenía tuberculosis, porque estuvo 20 años en Ushuaia, porque estuvo 4 años en Uruguay. Llega a España en 1937. Pero Simón tenía algo que no tienen todos los militantes revolucionarios, que es el visto bueno de todos los anarquistas. O sea, el anarquismo se caracteriza en la Argentina por tener grandes disensiones internas. La historia del anarquismo es una historia de lucha intestina gigante, larga. Algunas luchas son interesantes, teóricamente importantes, otras luchas menos. Pero Simón tenía eso de que era querido tanto por el anarquismo, vamos a decir, oficial, vinculado a organismos que ya tendían a la burocratización, como por la gente de acción. Que, a saber, nunca la gente de acción fue bien aceptada, digamos, porque los métodos violentos de lucha, esto para toda una conversación, pero los métodos violentos de lucha es una de las cosas que generaron particular discusión en el movimiento revolucionario, y en el de acá también. Entonces termina Simón Radovisky en la Revolución Española, va al frente a combatir, pero como está hecho verga, se lo llevan, digamos. Y durante todo el tiempo que él está, los locos intentan cuidarlo a Simón Radovisky, porque de algún modo, esto es lo que piensa un militante anarquista que vivió el momento y que es el peso de una persona que piensa sus cosas, pero esto es algo que leí la otra vez, que es, nosotros pensábamos que si lo agarraban a Simón Radovisky, los nacionalistas lo iban a usar de trofeo y lo iban a fusilar en el momento. Entonces, no podíamos nosotros perder a Simón Radovisky, que es un emblema de la resistencia anarquista. Esto dice una persona, una. Reconstrucción de la historia a través de testimonio. Una cosa muy compleja. Simón Radovisky vive la derrota en España y hace algo muy interesante, que es, ya termino, que es, se lleva los archivos de la CNT a Holanda, que son archivos históricos que hoy, para cualquier persona que quiera hacer una investigación histórica, los consulta. Que fue un archivo que se formó a través del archivo personal de un militante anarquista muy conocido, y que Simón Radovisky, venido ya todo el quilombo, que los nacionalistas no paraban de avanzar, ya una cosa muy característica de la guerra en España, que es el bombardeo, una cosa inédita para una lucha revolucionaria, y que está mencionado muchas veces sobre la mierda que era que estén tirando bombas. Bueno, llegado un momento le dice Simón, llévate las cajas, y se llevan las cajas y se lleva gente también, obviamente, y las cruzan. Se va Simón, lleva la cosa que nunca se sabe ni a dónde van a parar, ni cómo llegan.
La cosa es que esas cajas terminan en Holanda cuando muere Franco, en 1973. O sea, durante el tiempo que se van, nadie sabe dónde están esas cajas. El periplo de Simón continúa y termina en Cana. Bueno, no en Cana, termina en un campo de refugiados y termina en un campo de concentración también, en Francia. Que son no un campo de concentración como el que pensamos de la Segunda Guerra Mundial, constructo del triunfo de los aliados, sino un lugar en el que supuestamente se les hacía el bien a la gente teniéndolas a resguardo. Lo que dice Simón, que era una absoluta porquería. Una de las cosas que dice, nos dieron 1 kilo de pan para 25 personas. Y en la primera que me pude ir, me tomé el palo. Como Simón tenía contactos y la gente sinceramente lo quería rescatar, o sea, había un consenso por salvar a Simón Radovisky, digamos, por mantenerlo vivo, porque no permití que muera. Simón Radovisky se va al carajo entre muchas otras personas que se van que participan en la Revolución Española. Y termina viviendo, como muchas personas que viven en la Revolución Española, en México. No es el único de los militantes que terminan en México. De hecho, acá tenemos algunas cositas de archivo. Una cantidad de gente de CNT, de FAI, anarquistas sueltos, por decir a la gente que viene del palo anarquista, sigue con su vida en México y en otros países, en Venezuela, qué sé yo, distintos lugares. Y también gente que viene se termina Trotsky en México, digo, gente que viene del marxismo, los surrealistas, en fin, debe haber sido una época muy enriquecedora. El caso es que Simón vive toda esta movida y termina en México ya hacia los 50. O sea, me imagino que ya con el caballo cansado, digamos. La vida de Simón en México obviamente se para, o sea, baja mil cambios, digamos. No es la imagen que uno tiene de un tipo que está cayendo preso y sobreviviendo todo el tiempo. De hecho, es un momento de relativa felicidad para Simón Radovisky, en la medida de que no lo están persiguiendo, que es algo que él vive permanentemente, digamos. ¿Qué parte de México? Vive en el DF. Trabaja, es más o menos feliz, tiene un sueldo, hace cosas con gente anarquista, se le conoce algunas cositas anarquistas, pero no es como un militante destacado su vida en México. Sí participa con gente que venía de la CNT y que eran como conocidos, que son la gente que a la postre, a su muerte, son como los que recolectan un poco su memoria, digamos, porque porque es una vida recontra despelotada, digamos. Ellos como que son los primeros de algún modo en ordenar. De hecho, el trabajo que hacen sus amigos al toque que muere se llama, no sé, como Historia de la vida por un ideal, una cosa así, un nombre bastante genérico. Es de las primeras cosas que se hacen tras la muerte de Radovisky y una base que me parece que tienen todos los trabajos sobre Simón Radovisky. Todas las cosas que vi, su información en el folleto ese, que lo publicó Agustín Souchi, con un artículo de Luce Fabri, con un artículo de Diego Abad de Santillán y con un artículo de Emilio López Arango, y algún otro más del anarquismo de ese momento que ahora no me acuerdo. Simón Radovisky se llama de otra manera en México, se llama Raúl Gómez Saavedra. ¿Cómo logra esto? Cuando se va de Francia le dan otros papeles y a partir de ahí se llama Raúl Gómez. En su correspondencia dice, a partir de ahora me llamo Raúl Gómez, estoy a tu disposición para lo que necesites. Terminó muriendo Simón Radovisky, se dice que un 29 de febrero, otras personas dicen un 1 de marzo. La cosa es que murió en 1956. No se sabe si sus restos están en México o en Rusia,
Hay hipótesis que dicen que se lo llevaron. Hay gente que dice que está en el Panteón de Españoles en México. Le pusieron una plaquita cuando se murió que decía algo así como: acá yace un hombre que dedicó su vida a la lucha por la libertad, una cosa por el estilo. Y así muere Simón Radovisky a mediados de los 50. Su historia es una de las historias más importantes o atrapantes o apasionantes que tuvo el anarquismo en la Argentina. Los episodios de lucha que atravesó Simón Radovisky durante décadas y décadas en la Argentina sirvieron a la propaganda. El gesto de Simón Radovisky fue un gesto propagandístico y a la postre aceptado de esa manera. Fue un relato y una serie de episodios que conectados tuvieron la capacidad de, no voy a decir modificar la conciencia de las personas, pero tuvo la capacidad de impactar en el receptor que veía en el gesto individual de una persona vindicar a los caídos a través de una acción directa, una cosa positiva y rescatable. Ese recuerdo de Simón Radovisky como militante perduró y hace que su figura sea interesante hasta el día de hoy, digamos que se sigue conversando. Yo los invito a que ustedes conozcan la vida de Simón Radovisky, como quiera que sea. Si quieren venir acá, yo estoy acá miércoles y viernes también. Hay algunos libros sobre eso. Como les decía antes, el internet está lleno ya de cosas de historia. Hay documentales, hay videos, hay programas de radio, hay infinidad de cosas sobre Radovisky, el movimiento anarquista en la Argentina. Y bueno, así transcurrió esta exposición y esta serie de episodios sobre Simón. Espero no haberlos aburrido, no haber hablado mucho. Pero bueno, ya va como una horita, así que yo la dejo acá si les parece y después conversamos si quieren o ya. Así que gracias.